Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Lucila Cárdenas y los invito al seminario sobre las implicaciones éticas y jurídicas de la gestación subrogada. Este tema, que combina avances médicos con debates sociales y legales, nos invita a reflexionar sobre autonomía, derechos humanos y nuevas formas de familia. Hoy escucharemos argumentos a favor y en contra, tanto desde la ética como desde el derecho. Nos acompañan en este foro la maestra Georgina Hidalgo Robledo, abogada especializada en derechos reproductivos que ha trabajado con organizaciones internacionales que promueven el acceso equitativo a técnicas de reproducción asistida. Defiende la gestación subrogada como una vía legítima para que personas con infertilidad, parejas del mismo sexo o individuos solos puedan ejercer su derecho a formar una familia. Asimismo, en esta mesa contamos con la participación de la maestra Aimé Colorado Peralta. Ella es profesora en la Universidad de Bioética y ha publicado diversos artículos críticos sobre la mercantilización del cuerpo humano. También participa en foros sobre ética médica y se opone a la gestación subrogada porque considera que puede derivar en una explotación de mujeres en situación vulnerable. En este foro también contamos con la participación del maestro Juan Esteban Aguilar Rojas. Él es profesor e investigador costarricense con una destacada trayectoria en el campo del derecho y la bioética. Graduado en la Universidad de Costa Rica y con estudios de posgrado en instituciones internacionales, ha dedicado más de 2 décadas a la docencia, la investigación y la promoción de políticas públicas orientadas al respeto de la dignidad humana. Ha defendido la importancia de reconocer la gestación subrogada como una práctica legítima y regulada capaz de ofrecer situaciones de solución a parejas y personas que enfrentan dificultades para concebir. Comencemos con la primera intervención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Georgina Hidalgo Robledo. Mi postura en esta participación es a favor de la gestación subrogada. Y quiero aclarar desde un principio que estar a favor no significa no reconocer los riesgos que esta práctica conlleva, sino por el contrario, reconocer que existe, que es una realidad que ocurre socialmente y que debe estar regulada con el objetivo de garantizar de manera efectiva la protección de los derechos de las partes involucradas, con un enfoque en derechos humanos. Esta postura la sustento con un argumento ético que es la autonomía de la mujer. Y es desde esta postura que una mujer adulta, debidamente informada, sin ningún tipo de coacción, puede decidir libremente qué hace con su cuerpo y en un momento dado determinar si desea participar o no en un proceso de gestación subrogada. Prohibir esta práctica implicaría tanto como que el Estado tenga el control del cuerpo femenino, bajo la idea de que el Estado sabe más lo que le conviene a una mujer. Obviamente, este proceso de gestación subrogada tendría validez si cuenta con el consentimiento de la mujer y si ésta cuenta con un acompañamiento médico idóneo, con un acompañamiento psicológico y con protección legal para evitar abusos de la mujer gestante. Otro argumento jurídico
es el derecho a formar una familia. Y es a través de este mecanismo de gestación subrogada, como personas con problema de infertilidad, o personas del mismo sexo, o personas que han decidido vivir de forma soltera, que puedan llegar a tener acceso a ejercer ese derecho de formar una familia. No significa que se busque conseguir un derecho al hijo, no. Por el contrario, se necesita que exista una alternativa digna de procreación, de tal manera que estas personas cuenten con la posibilidad legal de tener un hijo. Ejemplo de ello podría ser el modelo de gestación subrogada altruista, la cual no persigue un fin lucrativo. Más bien se ha dado o se llega a dar por solidaridad, en que mujeres han tomado la decisión de apoyar a alguien cercano que desea tener un hijo, y han tenido a bien apoyarlos, siempre y cuando con la protección legal adecuada. Prohibirla no significa que ya no va a existir, que ya no se va a dar. Por el contrario, se estaría desplazando esta práctica a una forma clandestina, y si se continúa realizando de manera clandestina, pues en ese escenario se pierde cualquier derecho. Ambas partes, tanto la mujer gestante como el menor, quedarían totalmente desprotegidos y sus derechos totalmente vulnerados. No se trata de que continúe pasando de esa forma, sino más bien que el Estado debe de regular y permitir que en su marco normativo existan apartados en donde se pueda saber, se pueda uno informar cuáles son los requisitos y las condiciones en las que se debe de dar el proceso de gestación. En la experiencia de países donde se permite de algún modo, se ha tenido evidencias de que se ha logrado mejor control que en los países que no se permite. En el caso de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos se permite. En Estados Unidos en particular existen contratos que son supervisados de manera judicial, con la finalidad de que no llegue a sufrir abusos la mujer gestante. Y de eso se trata, ¿verdad? Que se continúe dando ese control, esa formalidad al proceso, no evitándolo, no va a dejar de existir. Por el contrario, en México existen 2 estados que la permiten. Uno de ellos es Sinaloa y el otro es Tabasco, que han habido casos en que los jueces han aprobado con diversos sustentos, ¿verdad? De carácter médico, diagnosticado de que y con el debido consentimiento de la mujer gestante. Obviamente los países que ya enuncié, como es el caso de Canadá, Reino Unido y algunos estados de Estados Unidos, aprueban la gestación subrogada altruista. No hay otro modelo. Obviamente aquellos modelos que quizás, no sé si se den en la práctica, pero si se dan, qué mal, porque son nulos.
es, por ejemplo, que se quiera comercializar, ¿no? O sea, que una mujer se preste porque es vulnerable de forma económica por desigualdades económicas. En ese sentido no se debe, serían nulos, porque no se debe de comercializar el cuerpo de una mujer, mucho menos de un menor. También se debe de regular por los aspectos del menor, el interés superior de la niñez. En este caso, el interés superior del menor debe de quedar debidamente protegido en cuanto a la filiación, también qué nacionalidad va a tener. Son consideraciones que se deben establecer y quedar claras desde el inicio, porque con el tiempo pueden ocasionar conflictos. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Colorado Peralta. Mi posición en esta participación es en contra. La gestación subrogada se ha consolidado con la globalización, la cual ha permitido que dicha práctica se vea impulsada de manera más rápida en su crecimiento y aceptación. Bajo una máscara de reconocimiento de derechos humanos como lo son la autonomía, la dignidad, el interés superior del niño, entre otras. Dicha práctica se ha convertido en un modelo mercantilista que atenta no solamente en contra de derechos humanos, sino también se traduce en una inmensa injusticia. La vulnerabilidad y la precariedad son pilares que nadie quiere ver en virtud de la simetría entre las partes involucradas, lo cual de modo alguno puede pasarse por alto. Pues al efecto tenemos que tener presente que los protagonistas en el caso lo son la mujer, que tendrá a su cargo la gestación, la cual, por su condición de mujer, ya de por sí pertenece a un grupo vulnerable. Pero en muchos de los casos, quien se somete a dicho procedimiento es porque se ve orillada a realizar dicha conducta, en virtud de que posee otras condiciones de vulnerabilidad, como lo pueden ser de tipo económico, de poder e incluso de violencia. Del otro lado, de mayor envergadura lo constituye el bebé, quien en caso de que se produzca una controversia legal de llegar a judicializarse, habrá quien lo represente. Pero no debemos olvidar aquellos casos que no llegan a este puerto, los que de manera clandestina se llevan a cabo. Los llamados acuerdos altruistas no son la excepción, puesto que en estos puede existir presiones sociales o psicológicas que limiten la autonomía real de la gestante y generar desigualdad. La autorización legal de dicha figura daría pie a un crecimiento exponencial de la comercialización de las personas, tráfico de bebés y mujeres, llegando al extremo donde se les estima como mercancía, inclusive en caso de que el menor presente algún daño físico o neurológico, no se les acepta. Su regulación afianza la injusticia, puesto que se violan de manera flagrante derechos humanos. Ya lo decía Kant, ceder a la libertad para someterse a la tutela y los fines de otros no es opción. En la medida en que se atenta contra la dignidad, se degrada la humanidad en cada uno de nosotros. En relación a la autonomía, habrá de decirse que la mujer gestante, como se le ha denominado, se afirma que lo hace con base a su voluntad, bajo un aparente ejercicio de la libertad reproductiva y la propiedad de su cuerpo. No obstante ello, el supuesto libre consentimiento vía contrato o acuerdo puede anularse con respecto a un futuro inmediato, con la misma autonomía reproductiva de la mujer. Invocar que esta, es decir, que la autonomía puede suspenderse, es lógicamente contradictorio, pues le impide ejercer de manera libre su propia autonomía como principio y que le asiste como persona titular de derechos. Señores, no es una cuestión de interpretación. La autonomía no puede suspenderse o cancelarse temporalmente, sino que es irrenunciable y debe actualizarse momento a momento, porque el consentimiento informado es un proceso, tal y como se ha sustentado en el Convenio de Oviedo de 1997, que en su dispositivo quinto, párrafo final, establece: en cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. A manera de ejemplo, tenemos la experimentación con seres humanos. La opción de retirarse o negarse está disponible siempre, precisamente para no cancelar la autonomía de quien voluntariamente se presta a estos procedimientos. En la gestación subrogada, la autonomía de las mujeres es una anomalía bioética,
porque no puede perderse bajo ningún contrato o acuerdo o circunstancia alguna y debería permanecer siempre bajo una opción legítima. No puede suspenderse el derecho de autodeterminación sobre el propio cuerpo, filiación, inclusive no se le podría obligar a entregar al bebé. Desde el punto de vista médico, la gestación subrogada frente a la infertilidad enfrenta el núcleo duro de la ética médica, la no maleficencia, porque se considera a la mujer gestante como medio para resolver la infertilidad al margen de toda consideración de justicia. Desde el punto de vista de la dignidad, la autodeterminación es imprescindible respetarla. Negar a ejercerla de manera libre atentaría en contra de la dignidad humana. En relación al interés superior del niño, la problemática es aún mayúscula, puesto que gira en torno a la comercialización de la niñez, atentando en contra de su dignidad. Así se ha puesto de manifiesto con los niños y niñas nacidos por gestación subrogada. Han experimentado múltiples violaciones de derechos humanos, como lo son el derecho a su identidad, al nombre, a la nacionalidad, relaciones familiares, acceso a sus orígenes, a no ser vendidos, inclusive han sido objetos de decisiones discriminatorias basadas en la discapacidad o género de la niña o niña, tal y como se ha demostrado en las observaciones finales de recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, los informes temáticos sobre niños y niñas y la gestación subrogada del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de los niños. En países como Tailandia, Ucrania, incluso México, en los estados de Tabasco y Sinaloa, fomentan la comercialización de los procesos corporales. Es importante señalar que en México también existe el otro lado de la moneda, puesto que en estados como Coahuila y Querétaro ya incluyen en sus disposiciones legales, códigos civiles, que se desconoce explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada. En conclusión, la gestación subrogada representa riesgos éticos y jurídicos significativos que requieren regulaciones estrictas para proteger a mujeres y a menores e impedir que avancen. Nos oponemos a la creación de un mercado de bebés por encargo, a la regulación de la misma, ya que se ha demostrado que de modo alguno puede frenarse la transnacionalización mercantilista, tal y como fue evidente en Reino Unido. Se han negado evidencias de explotación reproductiva. La regulación altruista pretende establecer que se puede frenar un historial de abusos y explotación. Contrario a ello, se ha puesto de manifiesto lo siguiente. Es evidente y es una realidad que los brokers han consolidado un exitoso modelo de negocio, ya que incluso organizan ferias para promocionar los destinos de turismo reproductivo. Ya lo ha establecido M.G. Guerra Palmero. Debemos oponernos a los cantos de sirena de la bioética neoliberal, que define la gestación subrogada como mera novedad tecno-reproductiva. Debemos estar a favor de un sentido genuino de la autonomía, de los derechos humanos, por la no maleficencia y por la justicia global. Desde este punto de vista ético y ontológico, la gestación subrogada debe ser prohibida. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Aguilar y el día de hoy en este seminario vengo a exponer algunas ideas sobre la importancia de la gestación subrogada. Tenemos por ejemplo el caso de Costa Rica, donde esa figura no ha podido todavía ser regulada, dado el choque entre valores de una sociedad la cual todavía es muy conservadora, la ética y la ausencia de bases legales que puedan sustentarla firmemente, pero aún así no se debe dejar pasar por alto la necesidad y su importancia. Quisiera empezar con una idea muy sencilla. El derecho siempre llega después de la realidad. Y la gestación subrogada es un ejemplo de ello. Antes de que existan normas, ya existen personas que quieren ser padres, ya existen mujeres dispuestas a ayudar, ya existen niños que nacen sin que el ordenamiento sepa qué hacer con ellos. Frente a esto, el derecho tiene únicamente dos opciones. La primera es negar la realidad y la segunda es hacerse cargo de ella.
La gestación subrogada nace no con el deseo de comercializar la vida, sino como una experiencia muy humana, muy profundamente humana, y es la imposibilidad de gestar. Las técnicas de reproducción asistida, como lo reconoce la propia doctrina, tienen un fin terapéutico, no es experimental y mucho menos es caprichoso. Surgen para ofrecer una alternativa cuando la naturaleza, por distintas razones, no lo permite. Y cuando esa figura existe, la pregunta ya no es si debería desaparecer, sino cómo debe ser esta regulada. Con frecuencia se dice que la gestación subrogada instrumentaliza a la mujer, pero esta afirmación, ya repetida por sí varias veces, suele partir de una premisa que es muy peligrosa, la idea de que la mujer no puede tomar decisiones por sí misma. Una mujer adulta, una mujer que sea informada y libre, no pierde su dignidad por decidir gestar para otra persona. Al contrario, negarle esa capacidad de decisión es una forma muy sutil de paternalismo jurídico. El verdadero problema no es la decisión en sí, sino más bien las condiciones en las que se toma. Y aquí aparece entonces el punto central, y es la ausencia de regulación como la mayor fuente de abuso. Cuando el derecho se retira, entran en escena los intermediarios, la informalidad, la opacidad y la desigualdad económica. Regular la gestación subrogada, prohibiendo el lucro, estableciendo controles jurídicos, controles médicos y reconociendo derechos claros a la mujer gestante, no es legitimar la explotación. Al contrario, más bien es prevenirla. Otro argumento recurrente es la supuesta confusión que genera la maternidad. Se habla de madre genética, gestante y legal, como si esto fuera un caos. Sin embargo, el derecho ya ha demostrado que puede manejar todas esas diferentes distinciones. La inseminación artificial, por ejemplo, con donante, nos enseñó que la filiación no depende únicamente de la biología, sino también de la voluntad procreacional y la protección del niño. La gestación subrogada no rompe el sistema, lo obliga a evolucionar. Y si hablamos del niño, debemos ser aquí muy coherentes. El interés superior del niño no se protege con silencios ni prohibiciones que sean abstractas. Se protege con reglas claras. Un niño nacido mediante gestación subrogada necesita desde el primer momento saber quiénes son sus padres legales, tener una identidad definida y estar jurídicamente protegido. La protección absoluta no garantiza nada de esto. Una regulación responsable sí lo hace. También se dice que la gestación subrogada mercantiliza la vida humana. Este riesgo existe, como lo dijo la compañera Georgina anteriormente en su ponencia, debe tomarse en serio, ya existe ese riesgo. Pero la respuesta jurídica no tiene por qué ser extrema. El derecho comparado muestra soluciones intermedias, permite la gestación subrogada altruista, prohibir la publicidad y la intermediación lucrativa y someter el proceso a control estatal. Estas medidas no banalizan la vida, la protegen, estableciendo límites. Al fin, acá lo que está en juego no es solo una técnica reproductiva, sino es la forma en que el derecho responde a los cambios sociales que van evolucionando y se van dando todos los días. Regular la gestación subrogada no significa renunciar a la ética y mucho menos renunciar a la dignidad humana. Significa asumir la función del derecho, que la función del derecho no es negar lo que existe, sino ordenar una realidad para proteger a las personas que están involucradas. Entonces acá nos decimos o nos preguntamos, entonces, no es si la gestación subrogada nos incomoda. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos acá es si estamos dispuestos a construir un marco jurídico que ponga en el centro a la mujer, al niño y la familia, en lugar de dejar que la ausencia de normas decida por ellos. Eso sería. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los ponentes su participación y ahora resulta oportuno abrir un espacio de diálogo para cuestionarnos si es preferible prohibir la gestación subrogada para evitar abusos o regularla para garantizar derechos, o bien
¿Cómo equilibrar la autonomía de la mujer con la protección frente a la explotación? Los invito a hacer un intercambio de ideas brevemente. Agradeciendo los argumentos vertidos en el presente seminario, podemos concluir que la gestación subrogada es un fenómeno complejo que no puede reducirse a un sí o a un no. Éticamente, enfrenta la tensión entre libertad y explotación. Jurídicamente, exige una legislación clara y uniforme. La prohibición absoluta fomenta la clandestinidad, mientras que la regulación adecuada puede proteger a mujeres gestantes, niños y familias intencionales. Considero que como sociedad tenemos el reto de diseñar un marco legal que respete la autonomía y garantice los derechos humanos. Gracias a todos por su atención. Buenas noches.